33 casos detectados ayer. A esta altura hay margen para dar vuelta a la estadística, eso que nos pedía el gobierno en la última conferencia. Bueno, vamos a compartir y vamos a conversar a continuación con Diego Ballarino, que es experto en análisis de datos, estudiante de la maestría de bioestadística y bioinformática de la Universidad de Barcelona, a quien le agradezco estos minutos con BTV Noticias. Diego, buen mediodía para ti. Hola, ¿cómo estás, Valentina? Muchas gracias por la invitación. Bueno, empecemos porque nos compartiste unas gráficas bien interesantes por compartir tu gráfica sobre los casos nuevos diarios de Uruguay, que es bastante elocuente sobre la situación en la que estamos. Cuando la estemos viendo ahora vamos a ver cómo el día de ayer, ese 533, bueno, es un puntito bien arriba que se dispara de lo que se venía, de la trayectoria que traía la pandemia. ¿Qué conclusión sacás de los casos, de los datos de ayer? Mira, es bueno que analicemos todo en conjunto, por eso les mandaba la gráfica y que ustedes están viendo. El puntito de ayer es un puntito allá arriba a la derecha. Lo que estadísticamente muestra es que podría ser algo excepcional, o sea, podría ser algo que nadie esperaba. De hecho, es lo que pasó en la realidad. Nadie esperaba cerca de 530 positivos en un solo día. De hecho, si bien la curva muestra un crecimiento, como ven por ahí, la verdad es que nunca se imaginamos que la tendencia llegaría a 530. De hecho, si ven algunos puntos más abajo, la tendencia era en torno de los 350, que obviamente es alto para lo que ha sido la pandemia en Uruguay, pero era algo que se estaba dando más tendencialmente. Lo de ayer realmente parece que fue algo anormal. Veremos en los próximos días si eso se confirma o si realmente ya empezamos a tener días de 500 positivos, ¿no? Sí, en esa gráfica, entre otras cosas, se ve claramente eso que estaban diciendo que vienen diciendo las autoridades, que en algún momento, algunas semanas atrás, hay un quiebre en cuanto a, bueno, en este caso el comportamiento sería de las personas, bueno, o a la trayectoria que tenía la circulación del virus, ¿no? Exactamente, lo que vos estás diciendo. Lo que se ve cuando se analizan los números es que entre el día 1 y el día 200, el promedio de casos positivos por día era de 10. Ahora, cuando tomamos de 200 a 276, que es el día de ayer, el promedio está en 100. Es decir, realmente multiplicamos por 10 la cantidad de personas con test positivo en 2 meses y medio. O sea, la verdad es que llama la atención cómo ha crecido esta curva, que tiene algún tipo de explicación, ¿no? Bien, otra de las gráficas que nos compartían y que vamos a poner en pantalla tiene que ver con la positividad, que es un dato que de un tiempo a esta parte venimos compartiendo con más frecuencia, que es el porcentaje de test positivos del total que se realizan. ¿Por qué es importante mirar ese dato en particular? Mira, ese dato es importante porque hoy no tenemos restricciones a nivel de test. ¿Qué quiero decirte con eso? Como ven en la gráfica, es una curva que parece como un plato, digamos, ¿no? Que arranca alto, pero esa explicación de que la positividad fuese alta era que realmente se hacían pocos test a los que casi estábamos seguros de que eran positivos. Durante todo el periodo de la pandemia, en estos 8 o 9 meses, la verdad es que la positividad estuvo por abajo del 0,04, que es esa línea que los estudios internacionales definen como bueno y malo. Y la verdad es que en el último periodo, en los últimos 60 días, la verdad es que han estado por arriba. De hecho, ayer fue otro récord de 8%. Pero acá la restricción es que tenemos todos los test que queramos hacer, es decir, no estamos sesgando las pruebas. Por lo tanto, esta positividad es mucho más clara que la positividad al principio y muestra de que hay un mayor contagio y que hay una mayor circulación del virus, ¿no? Con este escenario arriba de la mesa y teniendo en cuenta, bueno, los modelos, la estadística, ¿hay chance para desafiar a las estadísticas, para desafiar el modelo que era esto que nos estaba pidiendo el gobierno? En realidad lo pedía de acá al 18. Bueno, en corto plazo, ¿hay chances de dar vuelta a esta situación?
Mira, sí hay chance, pero no está fácil. La verdad es que la tendencia es una tendencia muy marcada, es una tendencia clara, que todos lo entendemos, pero la verdad es que dar vuelta la tendencia es de las cosas más difíciles. Yo les mandé cómo se comporta la población en Estados Unidos, por ejemplo. Podemos compartirla a continuación. Sería bueno que miremos la importancia que le dan en un país que realmente tiene muchos problemas, en un país donde el coronavirus es una de las principales causas de muerte hoy. La verdad es que la importancia que le dan al coronavirus es de cerca del 30-35%. O sea, 1 de cada 3 le parece muy importante el tema del coronavirus. Si en la siguiente gráfica podemos ver la importancia que le dan esa misma población al día de ayer a la economía, o sea, cómo se sienten desde el punto de vista del desempleo, de la fuente de ingreso, etcétera, vemos que más del 50% se preocupa muchísimo por el tema de la economía. Y eso en Uruguay está pasando algo similar. Como decía ayer Delgado, el 75% consideraba que era algo importante la pandemia en los primeros meses, pero hoy en día estamos cerca del 20%. Entonces la verdad es que hay una importancia relativa sobre la pandemia que es parte concluyente de qué es lo que está pasando hoy con la sociedad. ¿Por qué encontramos mayor cantidad de casos y casos, como decían ustedes recién, de truco compartiendo mate y compartiendo vasos, ¿no? Ni que hablar, el tema es que una cosa está conectada con la otra y que, bueno, tarde o temprano si se dispara también puede haber consecuencias o por lo menos es probable que haya consecuencias en la economía, ¿no? Bueno, y ese es un punto. O sea, lo que tenemos que entender es que nosotros pudimos entender y aplanar una curva de la pandemia cuando la sociedad estaba en sus casas, ¿no? Entonces la variable social era como que no se comportaba normalmente. Esa variable que nos permitió achatar la curva, hoy se comporta en una lógica social común y corriente. O sea, hay mucho escrito sobre el comportamiento de las sociedades, particularmente yo que vengo del área de la economía del comportamiento muestra evidencia de que hay veces que nosotros tomamos decisiones irracionales y pensando en el corto plazo. ¿Y qué quiero decir con esto? Y déjame ponerte 2 o 3 ejemplos diferentes al coronavirus, pero que hacen a la cosa. Que es, la verdad es, cuando tomamos decisiones sobre nuestra salud, nuestra vida saludable. ¿Cuántos nosotros caminamos los 40 minutos, caminamos la media hora, comemos sano, manejamos el estrés, etcétera? Lo dejamos para después, o sea, tomamos decisiones muchas veces irracionales y posponemos el largo plazo por el corto plazo. Yo quiero juntarme con amigos, quiero hacer el asado, quiero juntarme con mi familia y dejo de lado muchas veces esas decisiones que van más al largo plazo. Y eso es lo que está pasando hoy en Uruguay y está pasando en el mundo. Por lo tanto, yendo específicamente a tu pregunta si se puede cambiar la tendencia, sí que se puede cambiar, va a ser difícil, pero no hay que ir a entender cómo se comporta el coronavirus. Eso lo tenemos claro y creo que ya hay evidencia suficiente para saber cómo se comporta. Tenemos que entender cómo nos comportamos los uruguayos y cómo podemos generar algún tipo de incentivo, algún tipo de medidas que ayuden a que nos comportamos más enfocados en el coronavirus que en algún otro tipo de intereses relativos mayores, ¿no? Muy interesante este último punto que planteás. Te agradecemos mucho por estos minutos con BTV Noticias. No, gracias a ustedes. Y vamos a continuar analizando los datos de coronavirus que se presentaron en la jornada